Dios los bendiga a todos. Vamos a hacer un análisis de lo que acá expresa el señor Alarcón con respecto a la escritura. O sea, es un hombre que niega la escritura. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice así la gloriosa palabra de Dios. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte del medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Acá el Señor nos está diciendo claramente que la autoridad está en las Escrituras. Dios está en los cielos y hay un medio para que nosotros podamos conocer a Dios. O sea, este hombre está negando que nosotros podemos conocer a Dios por medio de las Escrituras. Lo que él dice que para conocer a Dios es el medio, el magisterio romano. ¿Por qué? Porque enseña un falso Dios. El que enseña el verdadero Dios son las escrituras, divinamente inspiradas por el Espíritu de Dios. Nosotros podemos conocer al Dios verdadero, el cual nos abre el entendimiento, como dice allí en 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo mismo dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y ahora vamos a escuchar cómo este hombre dice que se asombra o se hace el asombrado diciendo que por medio de la Biblia podemos conocer a Dios. El medio que él propone es el medio pagano de un Dios falso, de un Dios que salva por medio de sacramentos, por medio de ídolos, de dioses falsos, de un Cristo falso. El Señor habló por medio del apóstol Pablo, en 2 Corintios 11, que hay un falso Jesús, un falso evangelio y un falso espíritu. El mismo apóstol Pablo decía que no se dejen engañar como fue engañada Eva por la serpiente. Entonces vamos a escuchar un poco lo que dice este hombre, lo que argumenta, porque es un hombre, yo digo es ateo, el hombre no cree en Dios, no cree, porque al negar las escrituras está negando a Dios. O sea, si yo puedo o de alguna manera conocer a Dios es por medio de las escrituras, ¿qué otro medio? Lo que él propone es un medio falso, por supuesto, porque enseña un Dios falso. O sea, si por eso dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso le fue confiada la palabra de Dios al pueblo judío. Por eso dice más adelante, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia dice en 116 de Salmos, versículo 11, que todos los hombres son mentirosos. Y él se apoya, este señor, negador de las escrituras, anticristo, absolutamente blasfemo, porque ataca las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque en las sagradas escrituras está el Dios verdadero, o sea, Jesucristo, el conocimiento. Por eso dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea que para conocer a Dios no hay otro medio que no sean las escrituras. Dios habló a Abraham, Dios habló con Adán y Eva, Dios habló con Noé, Dios habló con Moisés, Dios habló con el pueblo de Israel. Dios habla.
Pero los hombres pasan, pero la Escritura, por eso dice la palabra del Señor, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso es solo Escritura, porque Moisés se murió, los profetas se murieron, Cristo está a la diestra del Padre, los apóstoles murieron y ahí se cerró todo el canon. No hay más nada, Dios no inspiró. ¿Por qué no inspiró? Porque no llamó, no ordenó, no ungió para que pudieran escribir estos santos hombres de Dios, como dice allí en Pedro, 2 de Pedro capítulo 1 del 19 al 21. Entonces lo vamos a ir leyendo y vamos a ir analizando los puntos que este hombre dice que la sola escritura es falsa, el que el falso es él, por supuesto. Es un hombre absolutamente mentiroso que se opone a la verdad. Por eso dice en 1.18 Romano que los hombres detienen la verdad injustamente, como dice en Romanos 1.18, y es lo que hace este hombre, detener la verdad como un dique, o sea, los falsos maestros actúan como un dique deteniendo la verdad, o sea, que no dejando que la verdad avance. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces vamos a escuchar un poco lo que dice y vamos a ir explicando. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios? Entendiendo los tiempos, capítulo 97. Ojo, a ver. Comienza. ¿Dios ha hablado realmente? Esa pregunta, como tú decías, tiene repercusiones eternas, porque si... Esa es la pregunta. ¿Cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo lo sabemos? O sea, yo decido creer o no creer. No es la fe, como dice este señor, no es por herencia. El hombre tiene la capacidad de decidir, de creer o no creer. Creo en el Dios que propone el señor Alarcón, que es un Dios falso, como dijimos, un Dios que salva por medio de las obras, por medio de sacramentos, por medio de una institución de hombres, por medio de sacerdotes que nunca fueron nombrados y no existen en la Biblia, por medio de un purgatorio que no se sabe dónde está, por medio de un rosario, por medio de escapulario. Un cura dijo que si una persona moría con el escapulario puesto era absolutamente salva, perdón. Entonces, son dioses falsos que proponen una salvación falsa, como el señor Alarcón es falso. Todo lo que él propone es falso. Entonces la salvación es falsa, como dijimos. Si usted tiene 10 millones de dólares, por más que tenga 10 millones de dólares, pero si estos 10 millones de dólares son falsos, no le sirve de nada. Usted puede tener una religión sofisticada que a usted tiene una apariencia de salvación, pero es falso. El único que salva es Jesucristo. Jesucristo es la verdad. La institución romana no es la verdad, ni la iglesia es la verdad. La iglesia no es la verdad, la iglesia es la que anuncia la verdad. La iglesia no es la salvación, la iglesia anuncia la salvación. La iglesia dice que es columna, como dice la palabra, y baluarte de la verdad, o sea, sostiene y defiende la verdad, pero no es la verdad. ¿Por qué? Porque está compuesta por hombres falibles. Los profetas, Moisés, los apóstoles, el mismo Abraham, los patriarcas, eran falibles, pero ¿cuál es la diferencia? Que Dios los nombró. Dios los ordenó, esa es la diferencia. Y por lo tanto tenían la inspiración cuando escribían. Eran llamados a escribir como Moisés, los profetas, los apóstoles, etc. Estaban con toda la autoridad de Dios. Por eso son palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fueron llamados por Dios. Y hay un testimonio y hay señales. Por eso Jesucristo mismo dijo, si no me creen a mí, no me creen mis palabras, crean a las señales. Crean a las obras que yo hago. Los paralíticos se levantan, los ciegos ven. Hay milagros, maravillas, multiplicación del pan. Camina sobre las aguas. Hay un testimonio, hay una obra. Y eso es lo que le da validez al llamamiento y al ordenamiento.
es lo que le da validez a las escrituras, las obras que respaldan el llamamiento y el ordenamiento. Pero el hombre dice, ¿cómo yo sé que la Biblia es palabra de Dios? Eso es lo único. Eso lo puede proponer una persona que no quiere creer y que es atea, que no cree en Dios, no cree en la obra de Dios, no cree en las palabras de Dios, no cree en el testimonio del Espíritu Santo. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo va a venir a dar testimonio de Cristo. No va a venir a dar testimonio ni de María, ni de Pedro, ni de la iglesia. No, el Espíritu Santo está para glorificar a Jesucristo. No a una institución, no a unos hombres fraudulentos, falsos, que se visten de sotana. No, Él no vino a hablar de eso. El Espíritu Santo vino a glorificar a Jesucristo. Y ahí está la sana doctrina, en que la doctrina verdadera glorifica a Dios, glorifica a Jesucristo. Y está escrita por hombres llamados, por hombres ordenados y hombres que los respaldan las obras, los milagros y las maravillas, y las profecías que estos hombres hablaban se cumplían. Por eso eran profetas verdaderos de Dios, como dice en Deuteronomio 18. Si se cumple lo que profetizó o lo que predijo, es profeta de Dios, y si no se cumple es falso. No le temáis, dijo Señor, el tal debe morir. Por eso el mismo apóstol Pablo dijo, aquel que anuncia un evangelio diferente sea anatema, o sea echado, sea excomulgado, sea maldito. ¿Por qué? Porque es falso. Un falso maestro tiene una falsa enseñanza. Entonces lo que propone el señor Alarcón es un magisterio falso, por supuesto. ¿Por qué es falso? Porque no es conforme a las Escrituras. O sea, todos los apóstoles, los profetas, todos están respaldados por Dios. El mismo Señor Jesucristo estaba respaldado por las Escrituras. Si no, para el pueblo judío Jesucristo era un hombre más, o una persona desquiciada que salió por la tierra a decir que era Dios, o el Hijo de Dios. Pero el mismo Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, ellas hablan de mí. O sea, si las Escrituras hablan de Cristo, quiere decir que nosotros conocemos a Dios por medio de las Escrituras, o sea, por medio de la Biblia, lo que el señor Alarcón está negando. Una persona que nos estuviera viendo ahora en el programa creyera que existe Dios, pero no creyera que la Biblia es su palabra, no se está dando cuenta que hay un problema allí, porque un Dios que no se ha revelado en un libro infalible, inerrante, inspirado, es lo mismo que un Dios que no existiera. O sea, si Dios existiera, pero no se hubiera revelado en un libro infalible, nosotros no tendríamos manera de conocerlo. Es como, para yo poder conocer a una persona, yo necesito que esa persona me hable de sí misma, esa persona se revele, abra su corazón. Bueno, Eduardo, la Biblia es Dios abriendo su corazón y dándonos a conocer quién Él es, cuál es su voluntad, cuál es el plan de salvación, qué es lo que Él ha hecho y por qué. Así que, si la Biblia no existiera, de verdad, Eduardo, no haría mucha diferencia para nosotros si Dios existiera o no, porque no podríamos conocerlo. Sugel. No haría mucha diferencia para nosotros si Dios existiera o no, porque no podríamos conocerlo. O sea, que lo que está diciendo este pastor es que la única forma de conocer a Dios es por medio de la Biblia. Si la Biblia no existiera, no podríamos conocer a Dios, dice. Por supuesto. ¿Cómo conocerías a Dios si no hay Escritura? El mismo Señor, lo repetimos una y otra vez. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. O sea, tiene que haber un documento. O sea, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Apartado para qué? Para el Evangelio de Dios que él había prometido. O sea, Dios
Por eso dice en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el que constituyó a Jesucristo? Dios. ¿Quién constituyó a los profetas? Dios. ¿Quién constituyó a Moisés? Dios. ¿Quién constituyó a los apóstoles? Dios. Dice, a los que me diste ninguno se perdió, dijo el Señor. Solo el que se tenía Judas, pero eso es un tema aparte. Entonces, la Constitución viene por parte de Dios, por medio de la autoridad. Dice que Él había prometido antes por sus profetas. ¿Quiénes son sus profetas? Aquellos que han sido llamados para profetizar, para ser un portavoz de Dios, para hablar de parte de Dios. Y como dice en Deuteronomio 18, que si se cumple, es profeta de Dios. Y si no se cumple, no es profeta de Dios. Ese es el sello, igual que el maestro. ¿Cuál es el verdadero maestro? El que tiene la verdadera doctrina. ¿Cuál es el verdadero maestro? Pablo. No es el Papa Francisco. El verdadero maestro de la iglesia es Pablo. Pablo murió y están sus escritos, sus enseñanzas. Porque él dijo, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Entonces el que nos enseña la doctrina es Pablo. Entonces lo que él propone, el señor Alarcón propone al Papa Francisco su magisterio, sus tradiciones, sus padres de la iglesia, que no eran cristianos, por supuesto eran filósofos, simplemente al servicio del imperio, al servicio del poder. Eran filósofos que filosofaban acerca de Dios y sacaban sus conclusiones, y que acá el romanismo lo hizo doctrina y magisterio. Entonces vamos a leer y ya seguimos con un poquito más. 16:26, perdón. Los Romanos 16:26 dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ahora el versículo 25 dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas. Las escrituras de los profetas. ¿De qué manera se podía saber de Dios y del Evangelio si no es por medio de las escrituras de los profetas? ¿Cómo iba a saber Pablo que Jesús era el Hijo de Dios? Por supuesto que Jesús se lo reveló a Pablo, pero está todo sustentado con las escrituras. Después que Cristo resucitó, camino de Emaús también, a los discípulos, dicen que les explicó todos, arrancando allí desde Moisés y pasando por los profetas, por los salmos, etc. El Señor Jesús resucitado le habló abriendo las escrituras. Dice que todo lo que sucedió era para que se cumpliesen las escrituras. Jesús mismo dice muchas veces que todo lo que sucedía era para que se cumpliesen las escrituras. O sea que Jesús era sola escritura, Moisés era sola escritura, los profetas eran sola escritura. O sea, se apoyaban en una palabra. O sea, Dios hablaba. Habló con Abraham, habló con Moisés, habló con Noé, habló con Adán, habló con los profetas, habló con David. Pero ellos murieron. Lo que quedaron fueron sus escritos inspirados por el Espíritu Santo para que nosotros podamos conocer a Dios. Es la manera de conocer a Dios. Por eso dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y acá dice también el mismo apóstol,
pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas. O sea, Pablo era solo escritura, en el sentido de que él se apoyaba. Si el mismo Jesús se apoyaba en las escrituras para que dé testimonio de sí mismo, cuánto más los apóstoles, cuánto más nosotros tenemos que ser solo escritura. ¿Por qué el Señor Alarcón niega la escritura? Porque es idólatra. Porque en las escrituras no se encuentra que el cristiano es idólatra. No se encuentra que el cristiano tiene imágenes, o tiene un purgatorio, tiene un rosario, tiene un magisterio pagano que enseña idolatría. No lo tiene. No tiene. La tradición que hay en la palabra de Dios es la tradición de los apóstoles o la tradición de Pablo. La tradición de los apóstoles, la tradición de Pablo, la parádosis, quedó plasmado en las escrituras. Por eso Juan dice que lo que se escribió es para que nosotros creamos en Jesucristo, el Hijo de Dios, y tengamos vida. Quedó escrito. Por eso Pablo dijo, todo les he enseñado todo lo que le tenía que enseñar, no hay más nada. No hay más nada. Yo a los Efesios, en 20:27 le dice Pablo a los Efesios, de Hechos, les dice que no hay más nada. Lo que quieren dar a entender el catolicismo romano y el señor Alarcón es que los apóstoles enseñaron idolatría. Y dice, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, todo lo enseñó Pablo, y Pablo no enseñó idolatría. Pablo no habló de ningún purgatorio. Pablo no habló de ningún rosario. Pablo no habló de ningún bautismo que quita el pecado. El bautismo que se habla, por supuesto, es el bautismo en Cristo. Es un bautismo que es un agua espiritual, es un fuego espiritual. Es algo que limpia el pecado, que purifica el alma. Pero es algo invisible, una circuncisión no hecha a mano, como dicen Colosenses 2:10 en adelante. Es una circuncisión no hecha a mano, o sea, no se ve, es invisible. El agua que lava el alma del hombre y de la mujer es invisible en cierta medida. La iglesia no es visible porque no se sabe, no se sabe. Si alguien ha visto el agua espiritual que lava al hombre, miente, porque eso es algo invisible, no se puede ver. Porque una persona cree, el mismo catolicismo romano confirma esto, porque ellos dicen, con solo levantar la mano o confesar a Cristo ya soy salvo. Claro, ellos no ven que esa operación viene por medio de la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la persona cree, la persona está creyendo y hay un agua que le ha lavado de los pecados. Hay un fuego purificador, como dice allí Juan el Bautista. Detrás de mí vino uno más poderoso que yo, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí está la purificación. Ahí está, si se puede decir, la purga de los pecados. Eso es algo instantáneo. No es algo al futuro. No, es algo cuando la persona cree, pasa por ese purgatorio, se puede decir, y queda el alma purgada, queda el alma limpia una vez y para siempre. Eso es lo verdadero, no lo que se inventó el catolicismo, que después de que la persona ha muerto y ha escuchado, dice, el católico muere salvo. ¿Y para qué va al purgatorio si está salvo? Si está salvo es hijo. Es fuerte la imagen, pero si usted tiene un hijo, es un hijo, punto, se acabó. ¿Por qué lo tiene que pasar por el fuego? Por eso, eso es idolatría, como antiguamente dice que se pasaban a los hijos por el fuego. Eso es paganismo. Eso son cosas del demonio. Decir que un alma tiene que pasar por el fuego, un alma salvada o un hijo. Por eso el Señor estaba muy enojado cuando pasaban a los hijos por el fuego. Si un católico es salvo, es hijo. ¿Qué padre va a enviar a su hijo al fuego? Nadie. Si es hijo, punto, se acabó. Es hijo. Es hijo. Es fuerte la imagen y es muy, muy fuerte la imagen, pero es lo que se cree. O sea, el catolicismo, por eso es la Gran Babilonia. Babilonia significa confusión, la gran confusión. Porque uno dice, no, está prohibido o no se permite decir al católico que es salvo.
porque si no será excomulgado y corre el riesgo. Es todo el reino del temor, el reino del miedo, el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad, del horror. Porque si dice que está salvo, va en contra de un concilio, etcétera, todos esos inventos que se tienen. Y escuché que dijo que por defender, porque se tienen que defender el purgatorio, dice, no, lo que pasa es que un católico muere salvo y se va a purificar algún otro pecadito que le quedó colgando por ahí. Si es salvo, no puede ir a ningún purgatorio. Eso es absolutamente falso. El purgatorio es un invento. Eso vive solamente en la imaginación del católico, del idólatra. Esos son inventos de los hombres. ¿Por qué? Porque todo está en las escrituras. Y si uno busca el purgatorio, no lo encuentra en las escrituras. Lo encontrará en libros no canonizados o no canónicos, por supuesto, ahí lo va a encontrar, o lo va a encontrar en el magisterio romano. Por eso él dice que el magisterio es lo verdadero, magisterio romano. ¿Qué enseña el magisterio romano? Que existe un purgatorio. Como el hombre es idólatra, como el hombre es pagano, como nunca conoció a Cristo y no, parece aparentemente no lo quiere conocer porque niega la verdad, es un anticristo que niega la verdad. Y es como dice en 1.18 de Romanos, detienen con injusticia la verdad de Dios, actúan como un dique, no dejan que la verdad corra y llegue a las almas. Por eso el Señor dijo, no entran ustedes ni dejan entrar a los demás. La única forma en la que podemos conocer a Dios es por medio de la Biblia. Sugel, ¿y cuáles son esos argumentos que tú nos dirías o alguno de ellos? Porque en este programa no podemos cubrirlos todos. Bueno, el primero de todos, yo sé que puede sorprender a muchos, pero nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque ella dice que es la palabra de Dios. Ah. ¿En serio eso me va a decir? ¿En serio ese es el argumento? La Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. ¿De verdad ese es el argumento? Amigo, después a mí me dicen que hacerse católico es cometer un suicidio intelectual. Perdónenme, pero ser protestante es cometer un suicidio intelectual. Pero nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque ella dice que es la palabra de Dios. Eso, algunos dicen, pero es un argumento circular, porque tú estás diciendo... No, algunos no, cualquiera que tenga sentido común. No es alguno puede decir que no, es sentido común. Eso es una falacia. La Biblia es la palabra de Dios porque ella dice que es la palabra de Dios. Bueno, sí, porque lo menos que podemos esperar de un libro que dice ser inspirado es que él mismo diga que es inspirado. Porque si la Biblia no dijera... No, señor. ¿Quién le dio el título de pastor a usted? Trato de evitar importancia para pensar este tema al menos. Yo sé que del otro lado, hermanos, hay un montón de protestantes que en el silencio, sin el ruido, sin comentar en el chat y demás, están planteando ciertas cosas. Yo te quiero explicar algo. Cuando vos analizás el caso de la Biblia, no podés analizar a la Biblia como un libro que agrupa, en el caso protestante, 66 libros, en el caso católico, 73 libros. Vos no podés hablar de cómo yo sé que la Biblia es palabra de Dios. ¿Cómo yo sé que la Biblia es palabra de Dios? Dice Romanos capítulo 1, versículo 19, dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios tiene una forma de decir que Él existe. Él dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, Dios es invisible, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. O sea, Dios se manifiesta, el Dios invisible se manifiesta por medio de sus obras. Por eso el Señor dijo, si no creen a mis palabras, crean a mis obras. Que yo soy Dios, que yo soy el Mesías, que yo soy el Salvador. Pero el Señor Alarcón se niega
a creer en un Dios que ha dejado la Escritura como el medio que nosotros podamos conocer a Cristo, el Salvador del mundo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea que el señor Alarcón niega glorificar a Jesucristo y prefiere glorificar y darle la gloria a los hombres, al diablo y a la oscuridad antes que a Jesucristo. Por eso él se opone a las Escrituras. ¿Por qué? Porque es un anticristo, una persona que se niega a conocer a Dios por medio de las Escrituras. Porque si él va a las Escrituras va a conocer al verdadero Dios. Y el verdadero Dios no tiene nada que ver con el Dios que él dice que es Dios. No tiene nada que ver, porque el Dios que dice él que es Dios es falso. Es un falso Dios, es un falso Cristo, un falso Jesús, un falso Evangelio, un falso Espíritu. Todo lo que tiene el señor Alarcón es falso. Entonces, si él no quiere ir a las Escrituras, dice la palabra, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, ¿a dónde está la verdad? El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si él escudriñara honestamente y leyera con un corazón abierto la Biblia, dejaría de ser católico. Porque en la Biblia está la verdad, no en los hombres. La verdad está en Dios. O sea, yo quiero, por eso dice el Señor, que el que quiera conocer a Dios, la voluntad de Dios la va a conocer. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Como el Señor Alarcón no es de Dios, no quiere oír las palabras de Dios. Por eso el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Señor Alarcón sigue a un falso Cristo, por supuesto. ¿Por qué es un falso Cristo? Porque salva por medio de la fe más obra. Eso es un falso Cristo. El verdadero Cristo salva por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón. Y su necio corazón fue entenebrecido. O sea que él por negarse, por eso dice la palabra que los que no creen, sus corazones se endurecen y quedan ciegos. Por eso hice un video sobre la ceguera del señor Alarcón. Él bien dijo una vez, cuando discutía con un pastor, dijo, según, claro, porque el pastor lo veía de una manera y él lo veía de otra. Entonces, ¿cuál era la razón? Dice, según con los lentes que uno lo mire, por supuesto. Si yo me pongo los lentes de idólatra, voy a ver idolatría en la palabra de Dios. Voy a ver que la iglesia salva, voy a ver que hay purgatorio, voy a ver que hay rosario, voy a ver todo lo que es el paganismo, lo voy a ver en la Biblia, por supuesto. ¿Por qué? Porque tengo los lentes. Bien lo dijo, en eso estamos de acuerdo. Según con el lente que usted lo mire. Si usted se pone unos lentes azules, va a ver todo azul. Si se pone unos lentes rojos, va a ver todo rojo, y así sucesivamente. El punto es sacarse los lentes y leer la Biblia con honestidad, sin idolatría. Lo que pasa es que el señor Alarcón es idólatra. Y él, por más que lo niegue, y lo nieguen los católicos, lamentablemente la palabra de Dios dice que en 21:8 de Apocalipsis, que los mentirosos y los idólatras serán arrojados al lago de fuego. Por más que lo niegue él y lo niegue, hay un destino, él tiene un estado. Él tiene un estado, que sus pecados no le han sido perdonados. Ese es el estado que tiene, que nunca ha nacido de nuevo, que nunca ha creído. Él dice, porque el protestantismo no representa a la iglesia de Jesucristo. El protestantismo son hijos del catolicismo. Por lo tanto, tienen una misma sustancia, una misma raíz. Entonces no se puede decir que es un verdadero cristiano alguien que no ama a Roma, está siempre amando el paganismo, o sigue concilios, o sigue dogmas católicos, romanos. O sea, todo eso viene pegado. Por eso dice que son el protestantismo son hijos de Roma, no tiene nada que ver con el cristianismo verdadero, con el cristianismo puro, con el cristianismo del Espíritu Santo. No tiene nada que ver. Él dice que fue protestante, saltó de secta en secta. No quiere decir que una persona sea cristiana. Un protestante no es sinónimo de cristiano.
no tiene nada que ver, digamos. Muchos que se dicen protestantes parecen más católicos que otra cosa. Por eso ellos no tienen problema en discutir con los calvinistas, con los presbiterianos, luteranos, porque vienen todos de la misma raíz. Creen casi lo mismo. Entonces los católicos no tienen mayor problema en discutir con ellos. Pero con un verdadero cristiano, que es la escritura, ¿cómo va a discutir? Si ellos tienen magisterio, tienen tradición, tienen catecismo, ¿cómo se va a discutir con una persona así? Si estamos hablando de idiomas totalmente distintos. Es una perdedera de tiempo. Lo que se hace es aclarar y decir que esta gente no es cristiana. Eso es lo que se quiere decir. Por eso hago los videos. Para demostrar que no son cristianos, son paganos. Se dicen cristianos, pero no son cristianos. Lo mismo señor Alarcón le da lo mismo que la Biblia esté en la mesa del búho, esté en el tacho de la basura, porque él dice que no necesita la Biblia para ser cristiano. Por eso niega la escritura. Porque si él lee la escritura se da cuenta que él es un idólatra y va camino al lago de fuego. Y parece que no lo quiere ver. Es como el ñandú que mete la cabeza en la arena y dice, está todo bien. Señor Alarcón es como una persona que viene de un 10º piso cayendo y se le pregunta cómo andás. Y hasta ahora todo bien, hasta ahora va todo bien. Pero va cayendo y se va a estrellar contra el piso. Esa es la locura. O sea, viene cayendo al 10º piso y se le ofrece un paracaídas, se le ofrece un salvador, se le ofrece la salvación, pero no quiere. No quiere el paracaídas. Él dice que así está bien. ¿Por qué? Porque la religión se transforma en algo adictivo. La religión se transforma como en una adicción. O sea, la religión da placer. O sea, comer una hostia da placer pensando que los pecados le son perdonados. O sea, está como en un éxtasis, como una persona que consume alguna sustancia. Es adicción, es adicción. Se hace fanático. La persona fanática, cuando más la contradicen, más fanática se hace. Pero hay personas que recapacitan y creen en Jesucristo. O sea, le produce un placer a él, porque la mentira produce placer. Hacer las cosas al hombre, ¿no? Al hombre no. El hombre dice que amaron más las tinieblas que la luz. Entonces lo que hace este señor es amar las tinieblas. Por eso está en la condición que está. Ama las tinieblas simplemente. Eso es todo. Él decidió no creer en Dios, no creer en la palabra. Porque si él lee la palabra, abre su corazón y lee la palabra, se va a dar cuenta que va camino al lago de fuego. Por eso no la quiere leer. Y niega la escritura, por supuesto, es lo único que hace, negar las escrituras. Ya presuponiendo la reunión de todos estos libros, vos tenés que evaluar cada documento por separado. ¿Cuáles son las razones que tengo para creer que cada uno de estos 73 libros son inspirados por Dios? Para una vez que llego a la conclusión de que cada uno de estos libros son inspirados por Dios, los agrupo dentro de una Biblia, por así decirlo, de un conjunto, de un libro mayor, una obra mayor que los agrupa a todos, porque son de la misma categoría. Entonces, si el argumento de Sugel Michelén es, creo que este libro es palabra de Dios porque así lo dice, yo debería encontrar en cada uno de los 73 libros que conforman la Biblia, yo debería encontrar que el libro, cada uno de los 73, el libro dice de sí mismo ser la palabra de Dios, y eso no es así. Número uno. Dice que los libros tienen que decir que es palabra de Dios. Los libros, o toda la escritura, nos dice que no es palabra de Dios. O sea, el libro que él cree que es palabra de Dios dice precisamente que no es palabra de Dios, como es 2 de Macabeo. En el capítulo, en los últimos versículos del libro, el versículo precisamente más el 38, no recuerdo el capítulo, pero ya es la conclusión de Macabeos, 2 de Macabeo, dice que esto es un escrito mediocre.
Es algo que él hizo un esfuerzo, dice el escritor de Macabeos, él hizo un esfuerzo para hacer lo mejor posible, pero que es algo mediocre. Cuando el Espíritu Santo va a decir que lo que él escribió es mediocre, o Dios dice que él es mediocre, o que escribió algo mediocre, o que inspiró algo mediocre, entonces ahí está diciendo que ese libro no es inspirado. Y el señor Alarcón cree que ese libro es inspirado. O sea que es una total contradicción el hombre. O sea que él no cree a los libros inspirados, pero cree al libro no inspirado. Como por ejemplo Segundo de Macabeo. Entonces es una total contradicción. Es un hombre que hace un lío a la gente, le confunde a propios y extraños. Me hace acordar a un personaje que le dicen... es un personaje que suma, le preguntan por alguna suma y él responde con una rapidez asombrosa, pero lo que responde está mal lo que responde. O sea, la cuenta que hace está mal, pero el hombre responde rapidísimo. Y el señor Alarcón me hace acordar de ese personaje. Porque el personaje le preguntan cuánto es 3 por 5 y él responde 78. Y 4 por 8 son 5. Y así responde todo rapidísimo. Y es una risa porque responde todo mal. Y es lo que hace el señor Alarcón. Él responde rápido y tiene todo, digamos, todo su sofisma bien pulido. Y responde rapidísimo a todas las preguntas. Y responde absolutamente mal. Y me hace, en el fondo me causa gracia por los disparates que dice. Por los disparates que dice. Uno de esos disparates es decir que ¿quién dijo que tenemos que conocer a Dios por medio de las Escrituras? Eso hasta a un niño. A un niño le habla de la Biblia y el niño va a entender que va a conocer a Dios por medio de las Escrituras. O sea, es un hombre absolutamente, como se ha alejado de las Escrituras, está en plena oscuridad. Solamente es circular, es una falacia. Sino que número 2, este criterio no se cumple en los 73 libros de la Biblia. Los 73 libros de la Biblia no dicen de sí mismo ser palabra de Dios, no lo dice. En uno de sus 73 libros, como dijimos, Segundo de Macabeo, dice que no es palabra de Dios. Está confirmado que es palabra de Dios porque los hombres que escribieron fueron constituidos por Dios, ordenados por Dios y tienen toda la autoridad de Dios. Por eso son palabra de Dios. Porque Dios los inspiró. Primeramente los llamó. Por eso no puede haber una escritura de gente que Dios no haya llamado. No puede haber. ¿Por qué? Porque no tienen autoridad. Y ellos, por más que digan y redigan que son palabra de Dios, nunca Dios los llamó. Los profetas escribieron porque fueron llamados. Los 7 libros que él tiene en su canon no fueron llamados, fueron escritos en una época donde no había palabra profética. O sea, no había inspiración. Y al no haber inspiración no hay escritura. Ellos pueden escribir mucho, pueden escribir 100, 20 libros. 20.000 libros pueden escribir. Pero si no hay inspiración no les sirve de nada. Es como los billetes falsos, como dijimos. Y él cree en esos libros, que esos libros son palabra de Dios. Usted observe la locura de este hombre. O sea, él niega lo verdadero y acepta lo falso. Chicos, por favor, esto es sentido común. Esto es 2 más 2 son 4. No necesitas ser filósofo, teólogo o, no sé, tener un doctorado en angiología. Para él, algo simple y sencillo, decir 2 más 2 son 4, es negar lo verdadero y aceptar lo falso. O sea que es una persona totalmente al revés. Me hace acordar, vuelvo a repetir este personaje. Pregunta lo que usted le pregunte, él lo contesta. Pero por supuesto es humor. Es humor, es como Cantinflas. Viene a ser un Cantinflas argentino. Habla sin sentido, sin pie ni cabeza lo que dice, pero habla. Lo que pasa es que hay que, por ejemplo, como este personaje que hablamos, que aparenta ser un gran matemático y responde a todas las preguntas que se le hacen.
¿Y quién puede creerle a esa persona? Una persona que no conoce, que no... Si a él le pregunta que 2 más 2 son 4, perdón, que 2 más 2 son 5, y esa persona le cree, ¿por qué le cree? Porque no sabe que 2 más 2 son 4. ¿Por qué el catolicismo le cree a Santiago Alarcón? Porque no leen la Biblia, porque no conocen la doctrina, no conocen a Dios. Si conocieran a Dios, sabrían que es un hombre que es falso. Es como este personaje. Pregunta lo que usted le pregunte, división, multiplicación, raíz al cuadrado, todo responde. Pero una persona simplemente con una calculadora o que sepa matemáticas sabe que todo lo que está diciendo es mentira, simplemente lo dice, nada más. Es lo que hace este señor. Esto es sentido común, chicos. Número 1, es una falacia. Creer que, bueno, tengo buenas razones para creer en esto porque el mismo libro dice de sí mismo que así lo es. Sí, muchacho, No, las razones, hay una obra, por eso el Señor Jesucristo dice, si no me creen a mí, creen a las obras. O sea, hay todo un respaldo, toda una autoridad, tanto en Moisés, en los profetas, en Jesucristo, en los apóstoles, hay toda una obra que respalda a esos hombres, hay un llamamiento. Hay un llamamiento. Si yo soy policía y a usted lo puedo meter preso, significa que soy policía. O sea, si el Espíritu Santo viene a glorificar a Jesucristo y los apóstoles en sus escritos glorifican a Jesucristo, ¿qué significa? Que son verdaderos. Simple. La próxima vez escribo un tratado, una predicación y pongo, esto es palabra de Dios. ¿Qué? ¿Se va a considerar de que es palabra de Dios? No, por favor. Es un argumento circular, es falaz, es una falacia. Se considera que es palabra de Dios porque han sido llamados, han sido ordenados y se cumple lo que dicen y su enseñanza es verdadera. ¿Por qué? Porque glorifica a Jesucristo. Porque hay un respaldo. Cuando hablamos lo del policía. Si yo a usted lo puedo meter preso es porque yo soy policía. Si yo no fuera policía no lo puedo meter preso. Si los apóstoles dicen que son apóstoles porque hablan palabra apostólica y tienen el poder, por eso ellos tenían poder, ellos resucitaban muertos, ellos hacían lo que hacían porque había un poder, Dios los respaldaba. ¿Por qué? Porque habían sido ordenados, habían sido llamados. Usted dígale al Papa que sana a algún enfermo. No sana y todas las cosas que dicen ahí son mentiras o son obra del demonio. Jesucristo sanó a un enfermo y le dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decirle al paralítico levántate y anda? Por supuesto que decir tus pecados te son perdonados lo puede decir cualquiera, pero levantar a un paralítico solamente Dios. Entonces le dijo al paralítico levántate y anda. Hay un respaldo, hay una obra, hay un milagro, hay una señal que dicen que ese hombre es un hombre de Dios. Si Moisés fue llamado, lo respalda toda una autoridad, un poder. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un hombre de Dios. Los apóstoles hacían cosas tremendas. Un brujo se opuso a Pablo cuando le hablaba allí a un gobernador y Pablo le dijo unas palabras y el brujo quedó ciego. O sea, hay toda una señal que dice que es un hombre de Dios. Una serpiente lo picó también a Pablo y no se murió. Son señales que me dicen que es un apóstol. Entonces, él al escribir es palabra de Dios. Número 2. Este criterio que él establece, que necesariamente debe el libro decir de sí mismo que es palabra de Dios, no lo cumplen los 73 o 66 libros. Es palabra de Dios porque lo escribieron hombres de Dios, hombres llamados, hombres respaldados por el poder de Dios. Por eso es palabra de Dios. Porque si lo escribe alguna otra persona que no ha sido llamada por Dios, pueden ser muy bonitas las palabras, muy lindas palabras, pero no es escritura. No es escritura sagrada, inspirada por Dios. Además, eso ya quedó cerrado, dijo el apóstol Pablo. Si alguien escribe algo diferente o enseña algo diferente, es un evangelio maldito. O sea, lo que tiene el señor Alarcón es un evangelio maldito, porque es un evangelio que no va conforme a las escrituras. El mismo Pablo dijo allí en Corintios 15, el evangelio que yo les prediqué es conforme a las escrituras.
O sea, ¿ustedes quieren saber de mi evangelio? Vayan a las Escrituras, como pasó con los bereanos. Los bereanos fueron a las Escrituras y constataron que lo que Pablo hablaba era palabra de Dios, palabra apostólica, palabra inspirada, palabra del cielo. Que forman parte de la Biblia, no lo cumplen. Segunda de Juan no dice que segunda de Juan es palabra de Dios. Tercera de Juan no dice que... Lo que dice sí la Biblia, ¿qué dijo Jesucristo? El que los oye a ustedes, a mí me oye. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza y rechaza al que me envió, el Padre. Así que en las palabras de Juan, en los escritos de Juan, está la autoridad de Dios. Si Juan no hubiera sido llamado apóstol, por supuesto, tenemos todas las dudas. Y es más, se diría que no ha sido inspirado. ¿Por qué? Porque no fue ordenado apóstol. No fue ordenado. Pero como él fue ordenado, me está diciendo que eso es palabra de Dios. Porque fue ordenado. ¿Quién lo dice a eso que es palabra de Dios? Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, el que le oye a ustedes, a mí me oye. Pero yo, ¿cómo hago para oír a Juan? Por medio de sus escritos. Y si Juan escribió, quiere decir que es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo dijo Jesucristo. Jesucristo dice que tercera de Juan es palabra de Dios. Jesucristo dice que los escritos de Juan son palabra de Dios. Que segunda, tercera de Juan son palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Juan fue constituido apóstol. Eso es todo. ¿Quién dice que es palabra de Dios? Jesucristo. ¿Quién dice que la palabra de los profetas es palabra de Dios? Dios mismo, porque Él los constituyó. ¿Quién lo dice? Dios. Dios dice que es palabra de Dios, porque Él es el autor de esa palabra. Porque la Biblia la escribió Dios. Él dictó, Él tenía sus secretarios, los profetas y los apóstoles fueron sus secretarios. ¿Quién escribió la Biblia? Dios. Él inspiró y los hombres escribieron. Punto. Tercera de Juan es palabra de Dios. La epístola de Santiago no dice que la epístola de Santiago es palabra de Dios. La mayor parte de los libros de la Biblia no dice que es palabra de Dios. El testimonio del Espíritu dice que le da toda la gloria a Jesucristo y a Dios. No es como el libro de Macabeo que dice que es un libro mediocre. Macabeo sí que es un libro no inspirado por Dios. Y él cree en ese libro, según de Macabeo. Por ejemplo, para poner un ejemplo. Él cree en un purgatorio, él cree en un rosario, él cree en una María Madre de Dios, él cree que el cura perdona pecados, él cree en los escapularios, él cree en toda la doctrina católica. Y eso no es palabra de Dios, y él lo cree. Y lo que es palabra de Dios no lo cree. O sea que el hombre está totalmente al revés. no dicen de sí mismos ser la palabra de Dios. No dicen de sí mismos que han sido inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo que no? Vamos a leer. Son palabra de Dios, primeramente porque fueron ordenados por Dios. No lo escribe cualquiera, lo escriben los apóstoles, en este caso. Lo escriben los apóstoles. Y estos apóstoles fueron nombrados. Al ser nombrados, tienen la capacidad de recibir inspiración, si se puede decir, o tener ese don, digamos, de recibir la inspiración del Espíritu Santo, escribir y que eso quede constatado como Sagrada Escritura. Eso le ocurrió a esos hombres, nada más, a nadie más. A ningún otro hombre le ocurrió eso, ese hecho. De poder ser el protagonista de escribir palabra sagrada, palabra que va a quedar por todas las generaciones. Esos hombres nomás tuvieron ese privilegio, nadie más. Entonces dice, segunda de Pedro, tenemos también la palabra profética más segura
porque Pedro ya estaba por morir, entonces le dice que él los exhortaba y le decía, bueno, yo ya me tengo que dejar el cuerpo, ya el Padre me dijo que tengo que dejar el cuerpo, que voy a morir, así que les pido que recuerden lo que yo les hablé. Y después dice, cuando yo me vaya, van a quedar las escrituras, dice el apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, de la escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la escritura. O sea, Pedro, había dos vías, la palabra de Pedro y la escritura. Él dijo, yo me voy, pero queda la escritura. ¿Por qué solo escritura? Porque los apóstoles murieron. Y al morir queda la escritura. Eso es todo. ¿Por qué solo escritura? Porque los apóstoles están muertos. Entonces, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Cuando habla de interpretación privada es salirse de la enseñanza apostólica. Cuando una persona tiene interpretación privada, tiene una interpretación fuera de la enseñanza de los apóstoles. Si el Señor alarga un grep, que un hombre puede perdonar el pecado, tiene interpretación privada, porque eso no lo enseña las Escrituras. Eso es un atributo incomunicable de Dios. Si un hombre pudiera perdonar pecados, sería ese hombre Dios. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, para que vean que el Hijo de Dios tiene jurisdicción también en la tierra de perdonar pecados. Queriendo decir que el único que perdona pecados es Dios, no los hombres. Los hombres no pueden perdonar pecados. Hay toda una mala interpretación, deidificando al hombre, haciendo al hombre Dios. Por eso el Señor Alarcón es idólatra, porque hace del hombre un Dios. Porque eso él va al cura, se confiesa y el cura dice, te absolvo de los pecados en el nombre de Dios. Eso lo puede decir cualquiera, hasta el verdulero de la esquina lo puede decir eso. El punto es que sea verdad, que los pecados le fueron perdonados. Por eso Jesucristo dijo que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, al paralítico levántate y anda. O sea, para que sepáis que el Hijo de Dios tiene jurisdicción para perdonar pecados, no solamente en el cielo, sino en la tierra, le dijo al paralítico, levántate y anda. Es simplemente eso. Jesucristo dio un testimonio, una obra, de que los pecados le habían sido perdonados. No en ese momento porque era una promesa, o sea, en potencia estaban perdonados los pecados porque Cristo iba a morir en la cruz, iba a pasar 3 días en el Hades, iba a resucitar y se iba a sentar a la diestra del Padre. Su obra consumada, por supuesto. Pero él era la garantía de que los pecados le habían sido perdonados. Entonces dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron inspirados por el Espíritu Santo? Los santos hombres de Dios, que fueron ordenados, que fueron llamados con un llamamiento de Dios, directo de Dios. Dios llamó a Moisés, Dios llamó a Abraham, a Noé, Dios llamó a Aarón, a sus hijos, Dios llamó a los profetas, Dios constituyó, por eso dice, Dios mismo constituyó a Jesucristo, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por el profeta, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. El Señor, Dios, el Padre, constituyó a Jesucristo como heredero de todo, Señor de señores y Rey de reyes. Él lo constituyó. A Pablo lo constituyó Dios, a Pablo lo colocó Dios. Sí, el maestro de la iglesia es Pablo, el apóstol Pablo.
La iglesia son los alumnos. Nosotros como iglesia somos alumnos, somos aprendices, somos discípulos. No tenemos ninguna autoridad para determinar doctrina, para decir esto es sana doctrina, aquello es falsa doctrina. El que tiene esa autoridad es Pablo. Y nosotros tomamos de las enseñanzas de Pablo. La iglesia es como que está en un salón, en un curso. Si el señor Alarcón creyera en Jesucristo, sus pecados le serían perdonados, sería alabado, santificado y justificado en el nombre del Señor y con la operación del Espíritu Santo, inmediatamente entraría a un salón donde están los alumnos, los discípulos, los aprendices de Dios, de Jesucristo, la iglesia. Si él entrara a la iglesia verdadera, por medio de la fe, solamente creyendo en Jesucristo, se encontraría en esa aula, en ese salón de estudio o de aprendizaje, donde hay un curso y ese curso es la iglesia, se encontraría con un maestro y ese maestro es Pablo, el apóstol Pablo. Entonces Pablo nunca le enseñaría la doctrina católica. Entonces el hombre estaría siendo parte de los discípulos de Jesucristo. O sea, Dios es como el director de una escuela, un instituto o un colegio. Y Él pone un maestro para que le enseñe a la iglesia. Es como ir a la escuela. Te va a la escuela, entra al salón, se sienta, sus compañeros esperan y entra un maestro con un libro bajo brazo, un manual que le dio el director para que le enseñe a usted o al curso. Eso es todo. ¿Por qué no quiere venir el señor Alarcón a Jesucristo? Porque Jesucristo lo va a meter en el salón donde el maestro es Pablo. Y Pablo nunca enseñó el catolicismo romano. Al contrario, dijo, si alguno enseña otro evangelio, sea maldito. Eso es todo. Y no solamente eso, problema número 3, hay libros que no fueron incluidos en la Biblia, que están fuera de la Biblia, que no creemos ni católicos ni protestantes, que sean inspirados por Dios, y que dicen de sí mismos que el Espíritu Santo fue el que guió su redacción. Por dar un ejemplo, primero... Claro, yo también puedo decir que el Espíritu Santo... yo no fui nombrado apóstol. Hubo unos hombres que fueron nombrados apóstoles, esos son los únicos, no hay más nadie. Y él dice que hay hombres que fueron, o dicen en sus libros que fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que sean palabra sagrada escritura. Eso lo puede decir cualquiera. Usted mire que los apócrifos dicen que no son palabra de Dios precisamente, y él cree en eso. Los libros apócrifos dan el testimonio de que la doctrina es absolutamente falsa, que va en contra de las enseñanzas del apóstol Pablo. Por eso Pablo es el maestro. Si una doctrina va en contra de lo que enseñó Pablo, significa que es falso, no sirve. Por eso no están fuera esos escritos. ¿Por qué? Porque Pablo sí fue constituido maestro. Y en base a eso, por eso, tener interpretación privada es no oír al maestro. Una interpretación privada es una interpretación que uno hace para uno, es de uno mismo, es algo casero, es algo que usted lo hace fuera de las enseñanzas del maestro. De Clemente. Entonces, si ese fuese el parámetro, la pregunta es ¿por qué no incluimos a Primera de Clemente? Si Primera de Clemente dice eso sobre sí mismo. Primera de Clemente sabemos que es falso porque habla del papado. O sea, habla de que va a haber sucesiones. Por lo que el mismo señor Alarcón dijo, que si Clemente lo dijo, y él dice que Clemente era discípulo de algún apóstol, pero esos son inventos. A mí qué me importa lo que diga un discípulo de un apóstol. A mí lo que me interesa es lo que dice el apóstol. Es como tener compañero, como lo hablamos todos los días. A mí qué me interesa lo que dice mi compañero que está sentado al lado mío, a la derecha, a la izquierda, adelante o atrás. A mí qué me importa. Sí puedo charlar, conversar y escuchar sus opiniones. Pero yo tengo que prestar atención al maestro.
al que me enseña, que es Pablo. A él tengo que prestar atención. ¿Qué me importa a mí lo que dijo el discípulo del apóstol? Y no se sabe si existe, porque esos son puros cuentos. Yo también puedo inventar un personaje y decir, sí, era discípulo de Juan, era discípulo de Pablo, era discípulo de Pedro. Y me puedo inventar cualquier doctrina. Y en base a eso yo digo, esta es la verdadera doctrina porque lo aprendió a los pies de Pablo. Y es absolutamente falso. Lo que dice el Señor o este personaje Clemente, dice que el papado es verdadero. El mismo Señor cuando lo dijo. Y si lo dijo él, dice que era discípulo. Pero si está diciendo algo contrario a lo que enseñan los apóstoles, quiere decir que eso es falso. Y si es verdad, quiere decir que Clemente es un hereje. Eso es así de simple. Pongámosle que es verdad que existió Clemente y fue discípulo de los apóstoles y enseña el papado. ¿Qué dice eso? Que es un hereje, que se ha desviado del camino, que es una persona con una interpretación privada. Malo, amigo, es muy malo. Es muy malo. 3 problemas grandes tiene. Número 1, falacia circular. Número 2, no todos los libros dicen eso de sí mismo. Número 3, hay libros que quedaron afuera de la Biblia que dicen eso de sí mismo. Ya está, se terminó, amigo. Y este es uno de los mejores, ¿eh? Aquella es la palabra de Dios, entonces nosotros necesitaríamos otro libro que confirme la autoridad divina de la Biblia, y ese libro estaría por encima de la Biblia. Pero si la Biblia es la palabra de Dios, ella es el tribunal más alto que puede juzgarse a sí misma. Mirá el nivel que se tiene que llegar. Argumentar de esta manera solo por negar el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia. Magisterio de la iglesia es Pablo. Él es el maestro. No es el Papa, es Pablo. Y Pablo nos enseña el catolicismo romano. Dice negar el magisterio de la iglesia. Si se le preguntara cuál es el magisterio de la iglesia, él va a decir que la tradición y el Papa y todos los padrecitos de la iglesia, como dicen ellos. La iglesia tiene un solo padre, es Dios. Y todos esos filósofos, como ya hablaba. Claro, ellos enseñan una falsa doctrina que va en contra de las enseñanzas de Pablo. Pablo es el magisterio. Pablo es el maestro, Pablo es el predicador, Pablo es el apóstol de los gentiles. Mirá la clase de argumentación a la que se debe apelar solo con el objetivo de negar el magisterio de la iglesia. Solo con ese objetivo. Y es interesante notar, Eduardo, cómo la Biblia insiste en que ella es la palabra de Dios. Para que tú tengas una idea, solo en el Antiguo Testamento hay 4.000 referencias directas al hecho de que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, constante. Yo quisiera ver esas 4.000 referencias. ¿A qué se refiere con 4.000 referencias? El así dice el Señor, pero eso no quiere decir de que el libro está siendo inspirado. Cuando Jesucristo dice escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, ¿qué quiere decir? Que fue inspirada, que es palabra de Dios. Si no, Jesucristo no hubiera dicho nada. Pero tiene la seguridad, él nombró a Jonás como un profeta. Nombró a David. O sea, hay un testimonio de que fueron inspirados, que es palabra de Dios. Pero este hombre, de verdad, con todo respeto, la mejor onda, ¿este hombre estudió teología? Yo no estudié teología y esto lo tengo súper claro. Que un libro, por dar un ejemplo, si vos te encontrás en el libro de Isaías, suponete que vos abrís el libro de Isaías, ¿no? Y vos te encontrás con así. El punto es que fueron nombrados, que tienen la autoridad porque fueron nombrados. No es que tiene que decir. Un policía no dice a todos, sí, yo soy policía. Simplemente es policía, nada más. Ella sabe que está constituido o ha sido puesto como policía. Él no tiene por qué decir que es policía. Simplemente si ve un desorden, actúa. Y así es un profeta. Un profeta ha sido llamado y simplemente escribe por inspiración del Espíritu. No va a decir yo soy profeta. Y ahí, cuando hablemos de los profetas, vamos a ver pasajes donde ellos fueron llamados. Pablo, digo, yo fui constituido, yo soy un maestro confiable y creíble, dijo el apóstol Pablo.
yo fui constituido, dice el mismo apóstol Pablo. Yo fui constituido, predicador, apóstol y maestro. Lo dice el mismo apóstol Pablo. Aunque no es necesario porque se ve en todas las escrituras que es un apóstol, predicador y maestro. Pero él lo dice para confirmar, para que quede bien claro que él es un hombre inspirado por Dios. Dice el Señor. Y reproducen lo que dijo el Señor. ¿Eso quiere decir de que el libro ha sido inspirado? No, no quiere decir eso, hermano. O sea, este hombre niega lo evidente. Está el cielo azul y dice, el cielo está azul. Y dice, no, el cielo no está azul. Que el cielo esté azul no significa que el cielo esté azul. Esa es la cosa que dice él. O sea, todo, sin embargo, el Señor precisa me hace reír también porque dice, sin embargo, siempre, o sea que algo está, pero no está. Es como, son personas como el Chavo del Ocho, como ese personaje mexicano. Las dos cosas. Como o sea, hablaba la otra vez con una joven, el señor Alarcón, y decía que había varias interpretaciones para Apocalipsis 12, como María, la mujer de Apocalipsis 12, María era María, según el señor Alarcón, pero que hay varias interpretaciones y todas esas varias interpretaciones son todas válidas. O sea, se puede ser tan... ¿quién va a creer eso? De que haya varias interpretaciones y todas son la verdad. El Señor Jesucristo digo, yo soy la verdad. Como pasó, hay una única verdad. Es Dios. O sea, si hay un texto bíblico, hay una sola interpretación, no hay muchas interpretaciones. Porque ese es el espíritu de Satanás. Por eso dice en Ezequiel 28 que él dijo, le dijo a Dios, se hizo Dios, o se creyó Dios, o alzó su corazón como un corazón de Dios, dice. Y ese es el espíritu, el espíritu pagano, que dice, está bien, vos sos Dios, pero no sos el único Dios. Está bien. Esa es la interpretación, dice. Pero no es la única interpretación. ¿Qué es eso? Eso es el espíritu del diablo, que está acá en Ezequiel 28. Dice, así, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. O sea, se creyó un Dios, este querubín grande y protector. Y dijo, está bien, vos sos Dios, pero no sos el único Dios. Y es lo que hace el señor Alarcón. Él dice, Apocalipsis 12 tiene, está bien, esa es una buena interpretación, pero no es la única interpretación, y las demás interpretaciones también son válidas. Es lo mismo. O sea, hay algo verdadero, pero hay otras cosas que también son igualmente verdaderas. O sea, hay muchas interpretaciones para un solo texto o un solo pasaje o una sola doctrina. No, eso es imposible. Hay una sola verdad, la verdad es una. No hay dos verdades. Si una vez decía el cura Toro, o bueno, lo que enseñan los católicos, de que en Corintios 3 está el purgatorio. Pablo está hablando de los obreros y de que las obras que no se hicieron conforme al fundamento, o sea, Jesucristo, serán quemadas. Simplemente eso. Y no recibirán el galardón o el premio, que es como que usted hace un trabajo y lo hace mal y no se le paga, simplemente. Eso está hablando, no está hablando de ningún purgatorio. Entonces hay una doctrina falsa y una doctrina verdadera. La verdadera es la que enseña Pablo, que está hablando de los obreros, que hagan la obra conforme al fundamento o sobreedificando según el fundamento, esto es Jesucristo, o sobre Jesucristo, que es la roca, la base, el cimiento, sobre Jesucristo, no sobre los hombres, sobre Jesucristo. Y si está haciendo una doctrina en base a un fuego que no existe como el purgatorio, eso no es falsa doctrina. Es falsa doctrina. Es lo mismo. Está hablando de que si hacen mal el trabajo, no se le pagará. Y se salvará como por fuego, o sea, como
va a llegar al cielo como con vergüenza, digamos, va a pasar vergüenza, porque hay personas que hacen mucho, pero en realidad no hacen nada. Es como esa fábula de los 3 chanchitos, ¿no? Que uno hace en la casa de distintos materiales, pero hay uno que lo hace con un material fuerte, y cuando viene el tiempo, la temporada mala, a los otros chanchitos se les cae la casa, y al chanchito que hizo con materiales fuertes tiene su casa firme. Eso es edificar sobre la roca. Y los otros 2 chanchitos corren a la casa del chanchito que hizo su casa con un material sólido, más sólido. O sea, hizo su casa sobre la roca, como dice la palabra. Entonces, aquel que edifica mal, no se le pagará. Es como un trabajo. Si usted hace mal un trabajo, no se le va a pagar. Y encima va a pasar vergüenza, perdió tiempo, perdió todo. Y no ganó nada. Eso es lo que está enseñando Pablo en 1 Corintios 3. Y aquí el señor Alarcón afirma que hay un purgatorio. Entonces hay una enseñanza falsa y una verdadera. Él dice que hay muchas interpretaciones y todas son válidas. Ustedes observen la locura de este señor. Porque si no, cuando yo de repente cito la Biblia, ¿mi escrito se vuelve inspirado? No, mi escrito no se vuelve inspirado porque yo estoy citando textualmente la Biblia. Por supuesto, no es inspirado porque no ha sido nombrado, simplemente por eso, no ha sido nombrado. O sea, lo que nosotros ahora tenemos es iluminación del Espíritu Santo. La revelación ya está toda en la palabra, o sea, ya fue revelada, ya la persona, la realidad ya está con nosotros. Ya vemos la realidad, ya vino la realidad. La realidad está a la diestra del Padre, ya está. Ahora somos iluminados para, como dice la palabra, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nosotros somos iluminados. En otras versiones, por ejemplo en la versión católica que tengo acá, dice que Dios nos ha dado inteligencia para conocer al que es verdadero. Dios nos ha dado inteligencia para conocer al que es verdadero. Si a usted le presentan a un Cristo que salva por fe más obra, usted se va a dar cuenta que no es el verdadero Jesucristo, es un falso Jesucristo. Otra versión dice, Dios nos ha dado la capacidad, dice el lenguaje actual, la capacidad de conocer. La Kadosh israelita mesiánica dice, Dios nos ha dado el discernimiento. O sea, discernimiento significa la capacidad de separar lo que es verdadero y lo que es falso. O sea, Dios nos ha dado la capacidad para saber que en el Dios que hemos creído, en Jesucristo, el Hijo de Dios, es el verdadero Dios. Dice en otra versión, Él ha iluminado nuestras mentes. Por eso hablamos de iluminación. El Espíritu Santo es la luz. Hablamos de un salón, hablamos de un aula, hablamos de un lugar, de un recinto donde hay alumnos, donde hay un maestro, un profesor y un libro al cual el maestro se atiene para enseñarle y explicarle a los alumnos e interpretar lo que hay en el libro. Pero falta algo que es la luz, porque si la luz está apagada, por más que el maestro hable, los alumnos van a estar perdidos y ni aún el maestro puede leer el libro, o sea, se complica todo. O sea, estudian en la oscuridad. Es lo que hace el Señor. Al no tener la iluminación del Espíritu Santo, Él quiere, es como si Él se pone a estudiar toda la noche para dar un examen al otro día y toda la noche Él estudia con la luz apagada. Va a llegar al otro día y no va a saber nada, por supuesto. Es lo que hace el Señor Alarcón. O sea, todo lo que hace es algo que, o sea, cosas rebuscadas que escucha por ahí, por eso ellos tienen su magisterio. Porque tiene la luz apagada. ¿Por qué necesita eso? Porque tiene la luz apagada. Otra versión dice, la Biblia castellano antigua, dice, porque Dios nos ha dado la necesaria inteligencia.
Otra versión, la Nueva Biblia Viva, dice: Dios nos ha dado el hallar y entender al que es verdadero. La Biblia Libre dice: nos ha ayudado a entender. Y la Biblia Texto Bizantino 2005 dice: nos ha dado comprensión para conocer al que es verdadero. O sea, nosotros podemos conocer al que es verdadero, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados. Y nosotros, el día que creímos, sentimos el perdón de los pecados. Es un testimonio personal. Nadie... A mí me pueden decir lo que quieran, pero yo he creído y he sentido el perdón de mis pecados. Pero es un testimonio que lo experimenta uno, ¿no? Él no lo puede experimentar, nadie lo puede. Hasta que uno no lo experimenta, no puede decir nada. Entonces, la palabra entendimiento es dianoia, del griego, que significa pensamiento hondo, facultad mental o su disposición, mente o pensamiento. O sea que nosotros, Dios nos ilumina el pensamiento para entender al que es verdadero. O sea, nosotros podemos entender las Escrituras y podemos dar testimonio de que las Escrituras son palabra de Dios, porque Él mismo nos ha abierto el entendimiento. Porque una persona que es incrédula, se le cierra el entendimiento. O sea, yo hablé de la ceguera del señor Alarcón, de la ceguera mental del señor Alarcón. Él puede leer toda la Biblia, la puede leer 100 veces, que no la va a entender, porque tiene una ceguera. Es como un ciego, decirle que mire, no puede ver, es imposible, está imposibilitado de poder ver. Entonces dice, la palabra entendimiento también significa pensar sobre, facultad del pensamiento. O sea que un discípulo está obligado o está ser esforzado a pensar. Cuando uno, por eso a veces los chicos no quieren ir a la escuela, porque tienen que hacer un esfuerzo que es pensar. Entonces, el señor Alarcón dice que él descansa en el magisterio. ¿Por qué? Porque no quiere pensar, no quiere buscar la verdad. Él dice: yo simplemente digo lo que dice el magisterio y punto, se acabó. Aunque estén totalmente errados y sean idólatras y vayan al camino al lago de fuego, no le importa a él. Él lo que no quiere es pensar, no quiere creer. Ha cerrado sus oídos y su corazón a Dios. Simplemente eso. Es la facultad del pensamiento, el entendimiento. Un pensar total, o sobre, o meditación, o reflexión sobre la persona de Jesucristo. Eso es lo que nos lleva el creer, nos lleva a pensar en Jesucristo y a conocer a Jesucristo. Esta palabra entendimiento también significa mente, razonamiento, entendimiento, pensamiento, modo de pensar, disposición, manera de pensar. O sea, también significa pensamiento, contenido de lo que uno piensa, estar dispuesto a aprender, prepararse para la acción. Es todo lo que significa, lo que se puede encontrar en lo que es el entendimiento de lo que nos lleva a Dios cuando nosotros creemos. O sea, podemos conocer al Hijo de Dios. ¿Por qué el señor Alarcón niega la sola Escritura? Porque no quiere conocer a Jesucristo. O sea, ha cerrado el corazón a Dios. Ama las tinieblas. Ama un magisterio absolutamente idolátrico que enseña que el agua quita la mancha del pecado, cuando el pecado es abstracto y espiritual y solamente se puede limpiar por medio de un agua espiritual. Él cree en un purgatorio, en un fuego que no se sabe dónde está, que quema el pecado. Cuando la palabra del Señor dice que el que quema ese pecado, el que extirpa ese pecado es el Hijo de Dios. En 1:29 de Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El que perdona el pecado es el mismo que dijo que Él es el que quita el pecado, o sea, Dios mismo. Y lo hace por medio de la fe.
No lo hace ni por medio de ningún purgatorio, ninguna agua, ningún cura, ni ninguna hostia, ningún rosario, ningún escapulario, nada, nada, nada. Ninguna intercesión de ningún santo, ni de María, ni de nadie. Eso es absolutamente falso. Por eso niega la sola escritura de este señor Alarcón y dice que la escritura es falsa cuando el falso es él. Él es el que miente y el que aleja a las personas del verdadero conocimiento de Dios, que es por medio, en este caso, de las escrituras, los cuales el Señor usó a los profetas y a los apóstoles para que escriban, para que Él los inspiró, porque Él los llamó. No es que escribió cualquiera, Él los llamó. Él llamó a Moisés, llamó a Aarón, Él llamó a sus hijos. Todo lo que es por llamamiento y ordenamiento de Dios tiene toda y conlleva toda la autoridad de Dios. El mismo sacerdocio católico romano no existe porque Jesucristo nunca los nombró. Sí los nombró apóstoles, pero nunca sacerdotes ministeriales para perdonar pecados como lo hacían en el Antiguo Testamento. Eso es absolutamente falso porque hubo una sucesión de órdenes, como era el orden de Aarón, pasó al orden de Melquisedec. Después no hay más nada. Nadie puede estar en el orden según Melquisedec, porque el orden según Melquisedec es alguien que es santo, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. O sea, ¿qué hombre puede ocupar ese lugar? Nadie, solamente Jesucristo. O sea que lo que es el sacerdocio católico romano no existe. No existe la transubstanciación, no existe el poder de la hostia y perdonar pecados, no existen los curas. Todo eso está en la imaginación del señor Alarcón y del catolicismo en general. Todo eso no existe. Por eso el señor Alarcón niega las escrituras y no quiere que la gente vaya a las escrituras. ¿Por qué? Porque si las personas van a las escrituras, se van a dar cuenta que el catolicismo romano no existe. Es absolutamente falso. No quieren que vaya. Es como que se vende una casa y la casa no existe. Y dice, pero quiero ver la casa. Y usted le dice, no, primero págueme. Porque la persona cuando va al lugar se va a encontrar que la casa no existe. Acá sucede lo mismo. Por eso el señor Alarcón no quiere que la gente vaya a la escritura. Por eso es la lucha que él tiene. Porque se le cae todo a su mentira. Tiene que salir a vender papa, digamos. ¿Por qué? Porque no existe. Todo lo que él vende no existe. Todo lo que él dice no existe. Él niega la sola escritura y eso no existe lo que él propone. Que tienen que creer al magisterio. O sea, le tienen que creer que los curas perdonan pecados. Tienen que creer todo lo que dice el catolicismo romano. Todo eso va en contra de las enseñanzas del apóstol Pablo, que es el maestro. Entonces lo vamos a dejar por acá y pienso que es suficiente con esto, así que Dios les bendiga a todos.